Y bueno, la idea es que se sientan cómodos, que en cualquier momento escriban las preguntas que les vayan surgiendo a lo largo de la presentación, que al final vamos a tener un espacio para transmitirle todas esas preguntas a la profe Ángela, que ella nos va a dar respuesta. También le agradecemos a todas las personas de UDA-ROA, de la Coordinación de Investigación y Extensión, que nos han apoyado para poder que podamos llevar a cabo este foro y que todos ustedes puedan estar. Y bueno, les voy a presentar a la profe Ángela. Ella es la doctora Ángela Estela Camacho Beltrán, es la presidenta de la Red Colombiana de Mujeres Científicas, fue la primera mujer colombiana en obtener un doctorado en física y actualmente es docente e investigadora universitaria. Ha dedicado su vida al análisis de fenómenos físicos y ha sido reconocida en múltiples ocasiones, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, te damos la bienvenida y bueno, estamos muy emocionados por tu presentación. Pues muchas gracias, Gabriela. Yo también estoy muy contenta de estar hoy en este semillero del cual ya había oído hablar y que estaba pues muy interesada en conocerlos, en conocer a todos los que participan y en mostrarles, pues en este momento contarles un poquito lo que ha sido mi experiencia en la física, porque yo me he dedicado más bien todo ese tiempo a la parte electrónica, ¿no? Electrónica y microelectrónica. Y pues con mucho gusto quiero comentarles hoy sobre ese tema. Voy a empezar pues contándoles un poquito por qué me interesa el tema, por qué me interesé yo por ese tema que parece un tema pues un poquito alejado, digamos, de la parte más conocida de la física, como física. Yo estoy en la Universidad Nacional, pero tuve la oportunidad de hacer maestría y doctorado en Alemania. Y cuando regresé de mi doctorado, regresé a la Universidad Industrial de Santander y en esa época había muy poquita investigación en Colombia. Entonces allá no podía hacer prácticamente nada. Había una balanza de susceptibilidad magnética y pues eso era todo lo que había en el laboratorio. Y por primera vez tuve contacto con la Universidad de Antioquia, porque el profesor, ustedes lo deben conocer, William Ponce, era en ese momento, estaba también como muy recién llegado de doctorado y era el director del departamento y organizó una escuela de física teórica. Y me invitó, y cuando yo fui allá conocí profesores de la Universidad de los Andes y ahí fue donde me invitaron a trabajar en la Universidad de los Andes en física del estado sólido. Entonces yo empecé a trabajar en la Universidad de los Andes en un tema que realmente no había trabajado en el doctorado, pero pues llegaba y aquí en Colombia había que hacer lo que se podía. Entonces empecé a mirar cómo se podía hacer física del estado sólido, que ellos necesitaban precisamente impulsar esa área, y tuve la oportunidad de ir a Italia a un evento que llamaban el Spring College, era en la primavera, y fue sobre semiconductores. Entonces ahí conocí yo lo que eran, pues yo conocía que era un semiconductor, pero yo pensaba que eso ya estaba muy pasado de moda, que eso ya no se usaba. Y resulta que ahí nos mostraron que sí, que era una cosa que tenía mucho futuro y que se podía realmente hacer investigación de frontera en eso y que era una cosa importante también para el desarrollo del país. Y así fue pues como yo empecé a interesarme por este tema. Empezamos en la Universidad de los Andes ya a crear el grupo de física que lo llamamos de la materia condensada. O sea, no solamente estado sólido, sino líquido también y bueno, un poco todo lo que sea condensado. Y así fue como empezamos y pues ya eso hace bastante tiempo, pero pues hicimos el grupo, conocí mucha gente con la cual pude colaborar, tanto de Europa como de Estados Unidos y de Latinoamérica, y empezamos ya a publicar y a hacer investigación. Entonces es un poco lo que les quiero contar, cómo es la historia de eso, cómo fue que yo me empecé a interesar y a trabajar por eso, y cómo es de importante esa historia que hay desde el transistor hasta lo que hoy tenemos. Entonces con eso quiero comentarles. Voy a compartir la pantalla para ir mostrándoles lo que tengo preparado. Ahí. Bueno, entonces, pues yo titulé esto del transistor a la inteligencia artificial y es más bien una historia desde cuándo nació el transistor, qué es un transistor y cómo se ha llegado a lo que ahora se conoce como la inteligencia artificial. Entonces, preparando esto,
pensé, bueno, pues podemos, no me deja aquí. Preparé este contenido, que sería pues la introducción, qué es el transistor. Luego hablamos de quién es Feynman, no sé si muchos de ustedes conocen, han oído hablar de Feynman y cómo, y su relación con el nanomundo, o sea, con el mundo de escala nanométrica, un poco la nanotecnología, para qué sirve, en qué se emplea ahora, y pues sí pasar a ver lo que es la nanoelectrónica del siglo XXI y cómo eso ha llegado hasta la inteligencia artificial. La segunda parte de la charla sí sería ya si hay un límite, o sea, si eso que nosotros conocemos como el mundo nano tiene un límite, o sea, si uno puede miniaturizar todos esos chips y todos esos transistores hasta un punto infinito o hay un límite. Y un poco, pues entonces, ¿qué viene después de eso? ¿Cuál es la nueva generación? Y cómo eso influye en todo lo que es la parte de género. ¿Por qué les hablo de género? Porque a mí me interesa mucho la parte de cómo las mujeres pueden participar en ciencia y tecnología y cómo hace de falta que las mujeres participen en ciencia y tecnología. Entonces termino mostrándoles por qué la nanociencia pues es realmente un superpoder para las mujeres. Entonces espero pues que me acompañen en este paseo por los semiconductores y por los transistores y contándoles desde el principio. Esta historia empezó en 1948, porque en 1948 recibieron el premio Nobel de Física estos tres señores, William Shockley, Walter Heuser Brattain y John Bardeen. John Bardeen recibió otro premio Nobel. Él recibió premio Nobel también por superconductividad. Bueno, pues ellos trabajaban en diferentes sitios, pero todos llegaron al mismo tiempo a la idea de que si trabajaban con semiconductores y unían dos semiconductores, uno que tuviera muchos electrones con uno que tuviera pocos electrones, iban a poder tener un control hasta cierto punto de la corriente cuando le ponían a un dispositivo de estos que tiene pocos electrones con uno que tiene muchos electrones, le ponen una diferencia de potencial y lo que ven es que para potenciales positivos hay mucha corriente y para potenciales negativos prácticamente nada. O sea, hay como dos estados, un estado cero y un estado no y un estado sí, un estado cero y un estado uno. Eso era un diodo. Y pues era algo nuevo porque eso no cumplía la ley de Ohm. Todo el mundo conoce la ley de Ohm, de igual a I por R. En la segunda mitad de ese siglo, el siglo XX, pues se desarrolló el transistor, se desarrollaron las telecomunicaciones, la microelectrónica, se trabajaron materiales en superficies y se desarrolló la nanotecnología. Eso fue una carrera que pues ahora la vamos a seguir, fue una carrera hacia la miniaturización de los chips y de los transistores. Un transistor entonces se basa en ese diodo que descubrieron estos tres señores y que lo que ellos hicieron fue unir entonces un material que tenía muchos electrones, negativo, con uno que tenía pocos electrones, positivo, y otra vez cerrarlo aquí con uno negativo. O sea, le ponían dos diodos. Y con eso, ¿qué lograron hacer ellos? Lograban no solamente que pase la corriente en una dirección o que no pase, sino que controlan ese paso. Y ese control se llama, entonces, en este caso aquí le llaman la base, pero es la compuerta, o sea, es como que le abren y le cierran el paso a la corriente. Y eso de que si sí pasa, tenemos el estado 1 y si no pasa es el estado 0, es lo que se llama un bit. Entonces, nosotros decimos que los transistores pues trabajan con bits. Y fueron cada vez logrando hacerlos más y más pequeños. Este era el tamaño más o menos del 48, cuando trabajaron ellos en el transistor, era como del orden de unos, bueno, más de 1 centímetro, casi 2 centímetros. Cada vez fueron haciéndose más pequeños, y fíjense que todos tienen tres paticas, que son una entrada, una salida y una compuerta o un control, ¿sí? Una entrada, una salida y una compuerta. Ya en el 50, pues el transistor era del orden de los centímetros. En 1960, ya en ese mismo tamaño, se podían colocar 16 transistores. En el 70, 4.500. En los 80 llegaron a 275.000. En los 90 a 3.100.000. Y cuando empezó el nuevo siglo, ya llevábamos 592 millones de
de transistores en un tamaño como el que había inicialmente un solo transistor. A eso se le llama la carrera de la miniaturización, porque fue realmente una carrera a ver quién lo hacía más rápido, quién lo hacía más pequeño. Y eso desarrolló las telecomunicaciones en el siglo XX, porque decimos que mientras en 1940 se hablaba de la alta frecuencia, eso eran frecuencias de 3 MHz, con longitudes de onda como un estadio de fútbol, 100 metros. ¿Y qué era lo que, cómo eran las comunicaciones? Pues con radio, se usaba el radio. En el 50 ya estaba la muy alta frecuencia, ya son 30 MHz, ondas más cortas, solo 10 metros, y se tenía la televisión. En el 65, ultra alta frecuencia, 300 MHz, ondas de 1 metro más o menos, y la televisión a color. En el 80, la súper alta frecuencia, 3 GHz, con ondas de 1 decímetro, menos de 1 metro, 1 decímetro, y se tuvo el celular. Y en la extremadamente alta frecuencia, cuando empezó el siglo, era 30 GHz, 1 centímetro, la longitud de onda, y se pudo tener la comunicación satelital. Entonces fue una carrera realmente increíble en la segunda mitad del siglo XX. Y hubo alguien que entonces propuso, dijo, no, si esto sigue así, este señor Moore dijo, el número de transistores en un chip se va a duplicar cada 2 años. El número se duplica cada 2 años. Y el precio de los dispositivos se va a la mitad también cada 2 años. Y eso se llamó la ley de Moore. Entonces, la ley de Moore, que empezó mostrando cómo cada vez cabían más y más transistores en un procesador, logró mostrar esa ley. O sea, el número de transistores se duplica cada 2 años y su precio baja a la mitad cada 2 años. Se inventó el circuito integrado, pues fue toda la carrera por la miniaturización. Entonces, vemos hasta dónde llegamos. Pues llegamos hasta esto, hasta que efectivamente mirando, por ejemplo, lo que era una hormiga, un ácaro, un glóbulo rojo, etcétera, todas estas cosas naturales, son objetos de la naturaleza, se podían hacer en esos mismos tamaños objetos artificiales, como pues mirar, por ejemplo, la cabeza de un alfiler es muy pequeño, pero mucho más pequeño unas máquinas completas, completa una maquinaria en lo que cabría la cabeza de un alfiler. Y así fueron cada vez haciendo más dispositivos más y más pequeños y llegamos entonces a los nanómetros, que es lo que ahora conocemos. Los nanómetros son 1000 millones de veces más pequeños que 1 metro. Entonces, cuando te dicen eso, uno dice, bueno, pues ni me lo puedo imaginar. Bueno, es del orden como del ancho de un ADN, si es que uno puede imaginarse, pues, cómo es el ancho de un ADN. Es un mundo muy, muy pequeño, el mundo al que llegamos a finales del siglo pasado. ¿Y quién fue el que descubrió todo esto? Pues el que por primera vez tuvo esa idea fue Richard Feynman. Richard Feynman, un físico muy famoso, que trabajó, trabajó en Estados Unidos, pero le gustaba muchísimo estar en Brasil porque le gustaba el carnaval de Río y entonces una persona muy, muy alegre. Y él en una conferencia en 1959 dijo esta frase, hay mucho sitio en el fondo. Y no, pues no se entendió muy bien si lo que quería decir era que la gente que llegaba a sus conferencias, que era siempre, porque siempre había mucha gente, que podían pues sentarse atrás, que atrás había sitio. Lo que él quería decir era que efectivamente había en las cosas muy, muy pequeñas muchísimo sitio. Y el ejemplo que dio fue, ¿qué tan pequeño podemos escribir? Decía. Y entonces él proponía, él decía, se puede escribir la Enciclopedia Británica en la cabeza de un alfiler. O sea, la cabeza de un alfiler tiene más o menos un diámetro de 1,5 milímetros. Y si aumentamos el diámetro de la cabeza 25,000 veces, pues son muchísimas veces, ¿no? 25,000 veces, el área de la cabeza es igual al área de la Enciclopedia Británica. Ese cálculo lo hace, él lo hizo ese día en su conferencia y mostró cómo al aumentar 1 milímetro del diámetro del área que corresponde a 1 milímetro de diámetro, 25,000 veces se podía llegar a 63 millones de metros cuadrados. Luego, se puede escribir la Enciclopedia Británica en la cabeza de un alfiler. Eso fue lo que él demostró esa vez y fue como inició lo que se llama
el nanomundo, es decir, la introducción al nanomundo. Aquí podríamos hacer un ejercicio rápido que si tuviéramos decir, lápiz y papel, podríamos mirar que efectivamente es cierto lo que él proponía. Hay mucho sitio en el fondo. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos un cubo de 4 centímetros de lado y calculamos su volumen y su superficie, vamos a ver que la superficie es 96 centímetros cuadrados, el volumen 64 centímetros cúbicos, y la relación entre superficie y volumen es 1,5. Pero si yo el mismo cubo lo parto en 8, lo parto por la mitad a todos los lados, me dan 8 cubitos. Claro, que ahora son cubitos de 2 centímetros. Pero ¿qué pasa? Que la superficie total de todos esos 8 cubitos es ahora 192 centímetros cuadrados. El volumen sigue siendo el volumen total, 64 centímetros cúbicos. Y la relación superficie-volumen ya aumentó a 3. Y si yo sigo haciendo eso con cada cubito y cada uno lo divido en 8, pues voy a tener entonces cubitos de 1 centímetro de lado, superficie de 384 centímetros cuadrados, volumen de 64 centímetros cúbicos, porque el volumen no lo he cambiado, lo que he hecho es simplemente dividir el cubito. Y la relación superficie-volumen ahora es de 6:1. O sea, ¿qué va aumentando a medida que hacemos los pedacitos más y más pequeños? La superficie disponible. Y si uno mira en biología, pues las células tienen más superficie por área de volumen, las células pequeñas que las células grandes. Entonces tenemos, por ejemplo, una célula de 900 micrómetros cuadrados de área con un volumen de 2.700 micrómetros cúbicos. Eso sería una célula. Y la vamos a dividir ahora en 27 partes, 27 células mucho más pequeñas. Entonces lo que vamos a tener es que aumentó mucho el área y el volumen siguió siendo el mismo. El volumen sigue siendo los 2.700 micrómetros cúbicos, pero el área ya no es 900 micrómetros cuadrados, sino 27.000 micrómetros cuadrados. ¿Y por qué eso? Porque la célula requiere estar intercambiando materiales constantemente con la vecindad, con el entorno. Y eso es lo que hacemos aquí con la nanotecnología, hacer que la superficie crezca mucho para que haya mucha interacción con las vecindades. Entonces, como en el caso de las células, la célula tiene que mantener la relación superficie-volumen para realizar todas esas entradas y salidas de material que necesita hacer. Entonces, ahí con esto lo que quería yo mostrar es que efectivamente lo que quería Feynman decir era que había un gran secreto en la naturaleza y que ese secreto era cómo aumentar el área y esa área cómo puede entonces interactuar y obtener entonces cantidades de cosas nuevas. ¿Cómo se hizo entonces? Nosotros empezamos a trabajar eso y empezamos a decir, si en vez de trabajar un pedazo en bloque, hacemos ahora como un sándwich y decimos, tenemos entonces el bloque grande, pero en tajadas, y hacemos unas tajaditas de diferentes materiales, vamos a lograr que los electrones que aquí se movían en todas las direcciones libremente, acá los obliguemos de alguna manera a moverse libremente solo a lo largo de las tajadas. Y les quitamos la posibilidad de moverse libremente en la otra dirección, o sea, ahí están como paredes que no lo dejan moverse. Inmediatamente lo que nota uno es que la energía se cuantiza. La energía ya no es esta curva continua, sino que tiene escalones. Luego decíamos, pero vayamos más allá, tomemos solamente una tajada de esto y miramos qué pasa. Si yo tomo una tajada, ahora los electrones los voy a obligar a que se muevan a lo largo de un hilo. Y cuando se mueven a lo largo de un hilo, pues tienen menos posibilidad de moverse en las otras direcciones y vemos que la energía empieza a cuantizarse aún más. Ahora son picos de energía lo que encontramos. Si hay picos y el resto pues muy poquita. Y si vamos más allá y esta lámina la volvemos varillitas, entonces en cada una de esas varillitas lo que vamos a tener es como pequeñas jaulas donde los electrones tienen que someterse a estarse ahí encerrados. Y en ese momento la energía está perfectamente cuantizada. Ya el electrón solamente puede tener o esta energía, o esta energía, o esta energía, pero no cualquier energía como tenía antes. Ese es el secreto de que cuando uno va llegando a lograr que los electrones queden encerrados,
Se les llama entonces, decimos que entonces hemos bajado la dimensionalidad. Aquí teníamos 2 dimensiones para movimiento, aquí una y aquí ya 0. 0 porque no se puede mover libremente en ninguna dirección. A esas 0 dimensiones es lo que llamamos los puntos cuánticos. ¿Y por qué puntos cuánticos? Porque están totalmente cuantizada la energía. Esto en materia condensada decíamos que se iba logrando a medida que íbamos haciendo más pequeños las muestras que íbamos observando. O sea, esto es en material en 3 dimensiones, o planos, o varillas, o puntos. Y los tamaños iban siendo cada vez más pequeños. O sea, el mundo macro es un mundo de más de los milímetros. Nosotros podemos verlo con nuestros propios ojos, 1 milímetro, ¿sí? Pero por debajo del milímetro ya necesitamos ayuda, ya necesitamos un microscopio. Ya llegamos a los micrómetros, microscopio, y cuando llegamos a los nanómetros, que es mil veces menor que un micrómetro, o sea, ya estamos prácticamente en la escala atómica, ya llegamos casi al tamaño de los átomos. ¿Cómo se podía ver eso? Si realmente los ojos nuestros no sirven para ver eso, y el microscopio óptico usual que vemos las cosas de micrómetros tampoco nos sirve. Entonces hubo que implementar un microscopio de efecto túnel, que es un efecto cuántico. Consiste como en pasar una agujita muy cerca de la superficie y ver que efectivamente se puede como fotografiar la superficie, ir como paseando por toda la superficie y mandar la información a un computador y sacar este tipo de fotografías. O sea, cada átomo, pues no son fotografías, que no son fotones, sino es prácticamente una imagen hecha con un microscopio de efecto túnel. Entonces, los puntos cuánticos son realmente materia, son muchos átomos, pero los electrones se quedan encerrados ahí, no pueden salir. Les pasa lo mismo que lo que es cuando están en los átomos naturales. En los átomos naturales los electrones dan vueltas y vueltas alrededor de los protones, pero no se pueden liberar. Entonces, por eso lo llamamos a esto los puntos cuánticos. ¿Más grandes que un átomo? Sí, un poco más grandes, como pues decíamos del orden de los nanómetros, mientras que esto es 10 veces más pequeño un átomo. Y entonces pues se llegó a que a medida que bajábamos esa dimensionalidad encontrábamos física nueva. Nueva como por ejemplo que el oro en esas dimensiones ya no es amarillo, es rojo. Y es cierto, se ve rojo. O sea, el material cuando está dividido en esas partecitas tan pequeñas, reacciona a la luz de manera diferente. Entonces notábamos que dependiendo, esto es plata, hay oro, hay de diferentes materiales, los colores cambian inclusive con respecto a lo que nosotros lo vemos en el mundo macro. Y entonces empezaron a hacerse muchísimos puntos cuánticos. Entonces esto es un punto cuántico que lo mostraba en una publicación. Estos son muchísimos punticos que podían hacer desordenados, podían hacerlos ordenados en pares, pudieron hacer cantidades de cosas, textos, prácticamente, digamos, un material texturizado lleno de punticos. Estos son del orden de 400, como cilindritos de 400 nanómetros. Todo eso empezó a ser ya una realidad, a salir del laboratorio. Y empezó el desarrollo de la tecnología. Entonces, fíjense que con el microscopio de barrido, microscopio electrónico, podíamos ir por encimita de la superficie, mirando qué había en la superficie, ¿no? Paseando esto por encimita, de tal manera que aquí había un efecto túnel, los electrones pueden pasar y decir que aquí hay un átomo, que no hay, cuando pasan aquí, llegan aquí, dicen, ah, sí, aquí encontré un átomo más grande, luego aquí encontré otro, y esa información la vamos teniendo. Y pues entonces se pudieron tener imágenes de la materia de esos tamaños. Podemos tener imágenes, no verlas, pero sí podemos tener la imagen. Y empezó entonces a hacerse pues muchas aplicaciones de eso. Por ejemplo, el filtro de agua, que se pone una carga positiva en la boca de un nanotubo. Esto es un nanotubo de carbono. Como son tubitos, todos solamente carbono. Y las moléculas de agua se pueden filtrar porque los iones de carga positiva, los iones de sal de carga positiva repelen esas moléculas y solamente filtra el agua. Es fácil para llevarlo, realmente lo lleva uno al campo y es una manera de filtrar el agua y de purificarla pues bastante sencilla. Las nanopartículas de cobre y plata, ellas reaccionan ante la luz solar, y entonces no hay necesidad de lavar la ropa, simplemente asoleándola un poquito se van deshaciendo las bacterias
y las bacterias que causan el mal olor de la ropa, y entonces pues evitamos lavar la ropa. Hay nanopartículas magnéticas que se pueden inyectar y se pueden manejar con un campo magnético para eliminar células malignas, nanomedicina. Ahora vamos a mirar que efectivamente son imancitos muy pequeños que se envuelven en una materia, en un medicamento, y se pueden llevar con un campo magnético hasta el sitio donde haya una célula maligna. Utilizar el grafeno, que son las láminas de grafito. Todos conocen el grafito, los lápices que usan, pero el grafeno es una lámina de esos grafitos, del grafito, y de ahí se pueden sacar pantallas flexibles, transparentes, que se pueden usar para las baterías de paneles solares, entonces para la energía limpia. Para el material texturizado, para aumentar la superficie del panel voltaico acá también, porque pues el panel fotovoltaico se necesita para absorber la cantidad de fotones, y simplemente si uno le coloca esto muchos pequeños cuadritos, muchísimo, se puede aumentar muchísimo la absorción de la luz, y se resulta la energía más barata. O sea, hay cantidades de aplicaciones que se han logrado haciendo la materia muy pequeña, dividiéndola en millones, miles de millones de partículas, y haciendo que esas partículas interactúen. Entonces, por ejemplo, se ha trabajado entonces con mezclando material de lo que decíamos de semiconductores con moléculas biológicas, y para hacer prótesis, para hacer implantes, para que no se rechazan, porque se envuelve el material inorgánico con moléculas biológicas. Esto que les decía, los nanoimanes, estos son nanoimanes, o sea, pequeñísimos imanes, pero envueltos en un material biológico. Y entonces ese núcleo magnético se puede llevar a cualquier parte del cuerpo con un campo magnético, porque son imanes. Entonces serían bacterias magnetostáticas. Este otro es un caso también que es muy interesante, los nanobots. Son como pequeños robots que se han probado para hacer tratamientos de los ojos, y que se ha logrado que esos nanobots se muevan aquí en el humor vítreo y liberen un fármaco para en el área de la retina, por ejemplo, ¿no? Para mirar, para tratar el ojo. Se puede utilizar para enfermedades de degeneración macular, y pues en enfermedades coronarias también se usan. Son nanorobots, nanobots les dicen. Pero efectivamente eso ya existe, eso ya es una aplicación de la nanotecnología. Los nanobiosensores, que se podrían implantar dentro del cuerpo humano para que emitan una señal cuando aparezca alguna célula enferma. Ya existen píldoras con cámaras en las cuales hay sensores que realizan medidas durante las operaciones. O sea, una píldora tiene una cámara y va contando qué está viendo, ¿no? Que está encontrándose dentro del cuerpo humano. Y esto se podría, digamos, combinar con una señal de GPS de un teléfono, y entonces en caso de un ataque, de alguna enfermedad, se puede rápidamente llegar a un hospital, llamar a una ambulancia, o sea, tener todas las conexiones para que muy rápido poder salvar vidas. Entonces, la nanotecnología aporta mucho a la vida diaria, y ya son cosas, todo esto no los voy a nombrar, pero para que ustedes más o menos miren en dónde se puede aplicar. Decíamos que el carbono, o sea, esto es muy importante, el carbono es parte de eso. Pero todo esto, las raquetas que hacen ahora para los deportes, todo esto está hecho de materiales nanotexturizados que logran tener propiedades muy buenas para las cremas antisolares, para purificar el agua, para limpiar la ropa, para hacer los computadores, para esta parte esto es bien interesante. Esta es la copa de Licurgos, que se ve roja cuando uno la ilumina desde adentro y verde cuando la ilumina desde afuera, y eso es porque tiene nanopartículas, en este caso no semiconductoras sino metálicas, pero son como los secretos del mundo nano. Las cantidades de aplicaciones para el medio ambiente, para construir los dispositivos, para medición en medicina, para análisis microbiológico del agua, para
para la defensa también, para los alimentos, para purificar el medio ambiente, para estudiar un poco enfermedades que sean bien peligrosas y bien, que necesitan mucha investigación, como por ejemplo el Alzheimer. Se usan entonces con el estudio de las neuronas, exactamente usando la nanotecnología para eso, ¿no? Usando, pues, son del tamaño de las neuronas y se puede trabajar con esto. Entonces, un poco, eso es como el resumen de lo que hubo el siglo pasado. Pero ya en este siglo, las cosas empezaron a cambiar. ¿Por qué? Porque ya, aquí diría yo, una frase de Marie Curie, que ella decía que se tiene que comprender la naturaleza, era lo que ella decía. Y yo creo que ya en este siglo podríamos decir, más que comprenderla, transformar la naturaleza. Ese sería el gran desafío de este siglo. O sea, tratar de no solo comprenderla, sino transformarla. Y eso es lo que se ha hecho, ¿no? Actualmente, pues, ya la gente no está tan interesada en mirar qué, bueno, siguen pues interesados, pero más desde el punto de vista científico de cuál es el transistor más pequeño posible que se pueda hacer, sino más qué aplicaciones. Y entonces salió toda esta tecnología de comunicaciones, la 3G, ¿qué quiere decir? Simplemente que ellos ahora están más interesados en qué tan rápido se puede hacer la comunicación y qué tan rápido se tiene una respuesta, y no tanto en qué tan pequeño, aunque pues si pueden hacerlos más pequeños y más baratos, pues lo hacen, pero ha ido aumentando. Y entonces lo que ha hecho esta tecnología 3G, 4G, 5G, ¿qué es? Pues es usar cada vez ondas de más frecuencia, o sea, de más energía. Las 4G tienen más energía que las 3G. Y si tienen más energía, las ondas son más pequeñitas. Las 5G tienen más energía que las 4G, entonces las ondas son más pequeñas en su longitud de onda, pero con energía más alta. Entonces, todo hay que ver cómo se compensa, ¿no? Que la energía sea suficiente y que la longitud de onda no sea tan pequeña, porque siendo muy pequeña, pues no llega muy lejos. Entonces hay que mirar cómo combinar esas dos cosas y cómo se logra ir mejorando la tecnología 3G, a 4G, a 5G. Todo basado en lo que decíamos al principio, ¿no? ¿Qué es un bit? Pues la unidad de información. ¿Pasa corriente o no pasa? Si no pasa, le decimos que es un 0. Si pasa, le decimos que es un 1. Y ellos trabajan es con bytes, que son grupos de información que se conforman de 8 bits. 7 de información y 1 de control, ¿no? Se necesita siempre controlar. O sea, cada byte representa un solo carácter en un texto de un computador, ¿no? Eso para tener una idea de qué es un byte. Entonces decíamos que ahora ya vamos en la tecnología 5G, y de la 4G a la 5G, pues ¿qué ganamos? Velocidad de transferencia. Pasamos de un gigabyte por segundo a 20 gigabytes por segundo, porque ahora lo que nos interesa es cuántos por unidad de tiempo, ¿no? Que sea más rápido. La respuesta, que la respuesta también sea muy rápida. En 4G se gastaban entre 35 y 52 milisegundos. En 5G entre 1 y 2. O sea, se aumentó muchísimo. ¿Cuántos dispositivos se pueden conectar? Pues si tenemos 4G, 10.000 dispositivos por kilómetro. Si tenemos 5G, 1.000.000. Entonces, eso le decimos nosotros que tiene una banda más ancha. El ancho de banda es amplio en el 5G, mucho más amplio que en el 4G. Y así fue como vino la carrera de estas tecnologías. La 1G era más o menos 2,4 kilobytes por segundo. Entonces como que ya empezaba a darse la largada. La 2G, 64 kilobytes. Ya está empezando la carrera. Con 3G eran 2 megas, o sea, 2 millones de bytes por segundo. Está la tecnología en plena carrera. 4G, 100 megabytes, ya puede saltar obstáculos, ya puede tener muchísimas más aplicaciones. Y cuando llega a la 5G, te dice, pues más de 1 gigabyte por segundo, pues ya es irnos al espacio, ¿no? Sin embargo, ¿qué estamos hablando? Estamos esperando de la 6G. La 6G, eso tiene que ver, es con el concepto de inteligencia artificial, y va a permitir interacción entre los dispositivos, lo que se llama la Internet, ¿no? La Internet de los dispositivos, interacción para desde el teléfono poder encender la luz de la casa cuando todavía no ha llegado, poder mirar si en la nevera está todo lo que uno necesita para comer, etcétera. Todo eso es ya con una tecnología un poquito más avanzada.
Y este nuevo estándar será 50 veces más rápido que la 5G. Y entonces, pues, para la inteligencia artificial, para los vehículos autónomos, va a ser muy importante entrar a la 6G. Nosotros andamos todavía por aquí, ¿no? Como por la 4G. Y ahí llegamos a la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial, pues, yo no sé, para mucha gente puede ser como ciencia ficción. Sin embargo, pues lo que se ha hecho con todo esto de los transistores es que se ha enfocado a programar máquinas que puedan hacer tareas como si tuvieran la inteligencia humana. Entonces son máquinas que juegan ajedrez, que evalúan la probabilidad de estar contagiados del COVID-19 o no, etcétera. Y pues ha habido mucha crítica porque la gente dice, ¿cómo así que una máquina que pueda pensar como un humano y que pueda tomar decisiones como un humano? Eso va como en contra de la filosofía, pero eso es antiguo, ¿no? Ya en la antigua Grecia existía el gigante Talos, que era un autómata, eso realmente era un robot que resguardaba las invasiones en la isla de Creta. O sea que esa idea siempre ha existido, pero ahora ya es una realidad, ¿no? Ahora ya tenemos las máquinas que nos hacen esto. Entonces, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? Pues simplemente con algoritmos. Bueno, pero ¿qué es un algoritmo? El algoritmo es un conjunto de reglas para llegar a una solución de un problema con una condición. Entonces, por ejemplo, decimos, esta lámpara no funciona. ¿Qué es lo primero que uno hace? Decir, mira a ver si está enchufada. ¿Está enchufada? Si no está enchufada, pues enchúfala a ver si prende. Si sí está enchufada, pues mira a ver si es que de pronto se dañó el foco. Si el foco está quemado. Si el foco está quemado, pues solución, reemplaza el foco. Si no está quemado, pues ahí sí ya la cosa está grave, va a tocar comprar otra lámpara. Pero se llega a una solución con un conjunto de reglas, o sea, ir preguntando qué es lo que pasa y buscando la solución. Esto es un concepto de matemáticas, pero se utiliza en ciencias, en computación, se llama la lógica. Y prácticamente ese es el fundamento de la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial automatiza los procesos, es capaz ella misma de ir preguntando y encontrando las soluciones. O sea, es solucionar problemas complejos, pero como si la máquina fuera un ser humano, tomando las decisiones como las toman los seres humanos. Entonces, la inteligencia artificial es cualquier técnica que logre que los computadores hagan mímica porque realmente lo que hacen es mímica, de la inteligencia humana y usando el sí condicional en español, if, y el entonces, ¿no? Si tal cosa, entonces tal cosa. O sea, son comandos lógicos. Y eso se hace con árboles de decisión, de tal manera que se le enseña a la máquina que hay como árboles, o sea, dependiendo de la pregunta y de la respuesta, se puede ir por una determinada rama. Así se logra el aprendizaje automático de máquinas que ahora se llama aprendizaje profundo, pero no es otra cosa que empiece a hacer la pregunta condicionada y de ahí analizar pues, las posibilidades y llegar a unos resultados. Así, por ejemplo, decimos acá, bueno, tenemos dos posibilidades. O llevar un paraguas o no llevar un paraguas. Así que si llevamos el paraguas y llueve, entonces llegamos a la conclusión de que la decisión fue aceptada. O sea, estamos usando eficientemente el paraguas. Si llevamos el paraguas y no llueve, mala decisión, desperdicio de energía. Si no llevamos el paraguas y llueve, mala decisión, hubo que mojarse. No llevamos el paraguas y no llueve, una decisión acertada, no se desperdiciaron recursos. Es decir, es como la manera de ir intuyendo qué pasa con una condición y si fue correcta la decisión o no fue correcta. Entonces, según los valores que se van tomando en las variables, esto pues aquí está el ejemplo de si llueve o no llueve, con paraguas o sin paraguas, pero en realidad pues se pueden dar valores de variables y terminar en una acción, terminar en una solución, que es lo que se busca, ¿no? La solución. La inteligencia artificial, entonces, decimos, es combinar algoritmos para crear máquinas que presenten las mismas capacidades que un ser humano. Entonces, las máquinas imitan las funciones de los seres humanos. El microchip es un cerebro biológico
Y los transistores son las neuronas. Y entonces eso es lo que han tratado de hacer. Y a eso se le llama la inteligencia artificial y simplemente hacen esa mímica usando siempre el condicional, si tal cosa, entonces tal cosa. Y se va uno por la rama según lo que va encontrando. Pero las máquinas ahora van más allá y ellas pueden aprender. Entonces, este machine learning es cómo se incluye lo que ha aprendido acá, o sea, lo que la máquina, la experiencia que ha tenido la máquina en esta serie de preguntas y respuestas para que logre analizar y por razones de muchos datos después encontrar, antes de tener que hacer toda esta vuelta, encontrar cuál es la solución rápida, la solución más exacta. Y todavía ir más allá, que es el deep learning, o sea, el aprendizaje profundo, que le permite a la misma máquina entrenarse para hacer nuevas tareas, reconocer imágenes y pues muchas cosas. Y realmente en este momento una máquina puede, lo que podíamos mirar ahora es que hay ejemplos increíbles, ¿no? La máquina, el aprendizaje automático es un método para analizar datos y automatizar las construcciones de los modelos analíticos. Es la parte basada en la idea de que los sistemas pueden aprender de datos. Es decir, más o menos es así, o sea, una persona aprende de la experiencia, un ser humano. Una máquina aprende de los datos. Tiene tantos datos que de esos aprende a identificar los patrones, a tomar decisiones, casi sin que nadie le tenga que decir nada. Ella sola aprende. Ella sigue, inicialmente hay que enseñarle, pero una vez que le enseña, ella puede aprender sola. Ese es el aprendizaje profundo. O sea, que el software se entrene a sí mismo para realizar tareas como eso que hace ahora. El teléfono celular reconoce la imagen del dueño, reconoce la voz, es decir, es simplemente que use redes neuronales de muchas capas con grandes cantidades de datos, muchos datos, imposibles de que un ser humano lo haga, pero la máquina que aprende con datos y no con experiencia lo puede hacer. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de este robot GPT-3. Ese es un generador de lenguaje basado en inteligencia artificial y él solito escribió un artículo en el diario The Guardian. Y dice, en lo que escribió que no hay ninguna amenaza, ¿no? Como la gente muchas veces dice que es que vamos a llegar al momento en que los robots nos van a esclavizar. Entonces él dice, no, si no soy ninguna amenaza, no estoy pidiendo que le guste a los humanos, deberían verme como un robot amistoso. Lo escribe él solito. No estamos conspirando para apoderarnos de la población humana. Solamente les serviremos y haremos sus vidas más seguras y felices. Sé que los humanos desconfían y me temen, pero solo hago lo que los humanos me programan para hacer. O sea, él tranquiliza a los humanos. No se preocupen que yo solamente hago para lo que me crearon, para lo que me enseñaron a hacer. Entonces, realmente lo interesante de todo esto es llegar ya a tener argumentos, a que la máquina misma pueda encontrar argumentos y tomar decisiones lógicas y racionales. Esto lo hizo un robot. Y así como hay ejemplos buenos, hay un ejemplo malo también, ¿no? El del Tai, el robot de Microsoft, que lo que trataba Microsoft era de instaurar un programa como de estos programas como Facebook y esas cosas, para mantener en redes sociales una conversación informal y divertida, y decía pues especial para jóvenes entre 18 y 24 años. Un robot les va a contar pues que va a manejar todo ese programa informático. Eso fue en 2017 y duró un día, porque comenzó el robot a emitir comentarios e insultos racistas y xenófobos. Y que pues hubo que sacarlo para lo que querían, porque el mismo robot empezó a portarse muy mal, ¿no? A encontrar cómo hacer comentarios y cómo insultar. Entonces, es decir, el uso de la inteligencia artificial tiene que ser muy cuidadoso para que al crear los modelos que aprenden de las personas que los programan, se pueden reproducir sesgos racistas, machistas, ya sucedió con este robot y creo que la experiencia pues fue suficiente para Microsoft. Y volviendo otra vez a lo de esto es en cuanto a la inteligencia artificial, otra vez volviendo a un poquito a la parte de ciencia, de base, ¿no? Ahora se hacen nanotransistores
Y un nanotransistor pues es básicamente el mismo transistor que decíamos muy pequeñito, pero ahora tan pequeñito que esta sería la fuente por donde entran los electrones. Este es el sifón o por donde salen, pero la compuerta donde se controla si salen o no salen es una molécula, una sola molécula de 1.5 nanómetros. Entonces, con esta la compuerta es la molécula y por esa molécula circulan electrones y ahí se coloca entonces una de estas puntas, es la punta del microscopio que decíamos microscopio de efecto túnel, que es una punta, y el otro es el cristal semiconductor que estamos usando. Entonces, pues este es un bosquejo para indicar cómo sería un nanotransistor. ¿Y qué tan pequeño se puede hacer? O sea, si ya llegamos a uno en que la compuerta es una molécula, pues, ¿será que podemos seguir achicando eso un poco más? ¿Seguirlo, haciéndolo todavía más pequeño? Pues la IBM el año pasado mostró que podía en el tamaño de una uña colocar 30.000 millones de transistores. Transistores de 5 nanómetros. ¿Qué quiere decir de 5 nanómetros? Que esa compuerta tenía 5 nanómetros, o sea, la parte del transistor en la cual podemos dejar o no dejar pasar electrones. Entonces, ¿por qué es importante? Porque entre el mayor número de transistores hay en un chip, más capacidad de procesamiento y mejor rendimiento. Entonces necesitamos que los transistores sean muy pequeños, y que el transistor sea pequeño es que su compuerta sea pequeña. Y así es como en Berkeley, pero ya esto no es IBM, es porque ellos hacen, los fabrican los transistores. En la Universidad de Berkeley, pues ellos están haciendo investigación y lograron crear un transistor de 1 nanómetro, o sea, 500 veces más pequeña que una bacteria. O sea, digamos, 10 veces un átomo de hidrógeno. Eso es ya inimaginablemente pequeño. Y a medida que aumenta, pues que se reduce el tamaño, aumentan las dificultades, porque los procesadores van siendo también más costosos. O sea que la famosa ley de Moore, que decíamos que los transistores iban siendo cada vez más pequeños, cada 2 años más pequeños y más baratos, pues no, ya no vale, porque los costes ahora están siendo muy costosos. ¿Por qué? Porque ya llegamos a un mundo que es mucho más difícil de controlar, ¿no? Un mundo muy pequeño, ya estamos prácticamente en el nivel de los átomos. Esto es más o menos un transistor. Diríamos que la corriente sale de acá y tiene que llegar acá. Aquí es la fuente, aquí es el sumidero, y este sería la compuerta. Aquí pasa, cierra la puerta, abre la puerta, cierra la puerta, abre la puerta, de manera que no pueda pasar o sí pueda pasar. Estos eran planos, un transistor plano. Entonces hay que hacer la compuerta pues mucho más eficiente para que los transistores se puedan hacer más pequeños. Y así es como a la compuerta le han hecho diseños muy interesantes para que no solamente sea una compuerta, sino que puedan pasar al mismo tiempo por varios sitios. Entonces le hacen como alambritos o le hacen laminitas. Y esos son los transistores que actualmente están sacando, y cuando ellos hablan de un transistor de tantos nanómetros, es el diseño que le hacen a esta compuerta. Decimos que tienen transiciones de 10 nanómetros, miren la compuerta. La compuerta puede ser de este estilo, o sea, le ponen muchas tajaditas diferentes, que es por donde puede ser un transistor, otro transistor, otro transistor. De 7 nanómetros, los pueden hacer más cerca. De 5 nanómetros, de 3 nanómetros, y van en 2 nanómetros. En eso va actualmente. Entonces, lo que han mostrado es que efectivamente pueden poner millones de transistores por milímetro cuadrado. En un milímetro cuadrado pueden poner millones, o sea, estos 28 son 28 millones de transistores. Estos 52 son 52 millones de transistores, eso lo hacían en 2018 más o menos. Y por aquí vamos en esto, en unos 91 millones de transistores. Estos sí son todavía propuestas, ¿no? Que lleguen a todos estos millones de transistores. La pregunta entonces sería, ¿ustedes creen que se puede seguir seguir miniaturizando eso, o eso tiene un límite? Decíamos, un procesador con transistores de 2 nanómetros. ¿Qué quiere decir? Pues que la compuerta
es más fina, más delgada que el ancho de un ADN, de una molécula de ADN. O sea, ya estamos en objetos naturales que ni siquiera podemos verlos, ¿no? Y con ese tipo de transistores podríamos llegar a usar teléfonos celulares que no hubieran que cargarlos, sino digamos cada 4 días. Es decir, ir disminuyendo el tamaño y para que sea mucho más eficiente. Le decíamos que la nanotecnología está en los 2 nanómetros, se puede ser, utilizan esas 3 capas en la compuerta y pueden meter hasta 50.000 millones de transistores en el tamaño de una uña. En el tamaño de una uña, aquí hay 50.000 millones de transistores. Y con eso, pues lo que esperan realmente es inteligencia artificial, pues muy rápida, muy eficaz. Los automóviles autónomos, muy sofisticados que puedan reaccionar mucho más rápido en la carretera, o sea, ya no necesitamos preocuparnos, ponemos el automóvil y el automóvil sabe llegar sin problemas y sin accidentes. La tecnología también puede entonces decir, bueno, entonces lo que queremos más bien es reducir el tamaño y el consumo, pero no hacer tantas grandes cosas, sino más bien hacerlo más pequeños para que sea más barato todo. Sin embargo, pues eso como que no es tan cierto ahora con lo muy pequeño, porque no es cierto que esté saliendo tan barato. Bueno, pues entonces la pregunta que les quiero dejar esta tarde, ¿dónde creen ustedes que está el límite? ¿Seguiremos después de 2 nanómetros a 1 nanómetro? ¿A medio nanómetro? Pero eso ya son átomos, ¿no? O estas empresas de transistores dicen que para el 2023 pueden tener estos dispositivos de 2 nanómetros. Pero pues hay gente que le cree, hay gente que no les cree. Hay expertos que creen que este proceso de 2 nanómetros pues ya es el límite, ahí ya empieza la física cuántica. Y yo creo eso porque realmente nosotros trabajamos con partículas hasta de 1 y 2 nanómetros y ya eso no se podría describir sino con mecánica cuántica. O sea, realmente yo creo que este límite de los 2 nanómetros es un límite bien difícil de superar. Y otras personas dicen pues que realmente el problema está más que todo en que los electrones se calientan mucho y que entonces los chips se queman y eso pues va a ser imposible de manejar, o sea, la parte del calentamiento. La pregunta es esta: ¿hemos llegado al final de la carrera de la miniaturización o será que podemos seguir haciéndolos más pequeños? Hay ideas, hay quienes dicen, no, pues entonces no usemos electrones, usemos fotones. Los fotones son muy rápidos, pues tenemos toda la comunicación que generalmente pues por luz, con fotones, no generan mucho calor, mucho menos calor, y la transmisión es rapidísima. Esto es, mientras la transmisión con electrones es del orden de nanosegundos, estos son picosegundos, son 1000 veces más rápido. Y aquí sería como un transistor de óptico, porque tendríamos con baja intensidad, este es un estado, y con alta intensidad sería otro estado, o sea, una nanopartícula de silicio que va pasando del estado 0 al estado 1, ¿sí? Dependiendo de la intensidad del pulso. Le pongo un impulso de intensidad baja y está en el estado 0. Le pongo uno de intensidad alta y está en el estado 1. Y puede hacerlo eso muchísimo más rápido que un electrón. El problema es que para manejar esto se necesita electrones. O sea, la base de esto hasta ahora es la electrónica. Lo que se maneja en la tecnología es los electrones. Los fotones no son tan fáciles de manejar, por lo menos sin la ayuda de la electrónica, muy difícil. Por lo tanto, pues es poco probable que lleguemos a tener rápidamente un transistor óptico. Pero lo que sí es más probable es tenerlo uno cuántico. ¿Y qué es un computador cuántico? ¿Cuál es la tecnología cuántica? ¿En qué se diferencia de la tecnología del bit que hablamos al principio? Pues un bit era estados o 0 o 1, ¿no? Teníamos o el estado 0 o el estado 1, eso es bit clásico. El bit cuántico es tener cualquier combinación de esos dos estados, o sea, tener o el estado 1 o el estado 0 también, o cualquier combinación, 10% de uno y 90% del otro, 50%, 50%, todas las combinaciones que queramos posibles. Entonces eso es muchísimo más rápido. Y a eso le han apuntado también algunas empresas. O sea, Google, por ejemplo, logró procesar en 200 segundos
una operación que un computador de los supercomputadores que hay ahora con esta tecnología gastó 3 días. Entonces, pues mucho más rápido, sí es mucho más rápido. Y ya ese está pues en camino de desarrollarse. Ya hay varias empresas que tienen computadores cuánticos funcionando. Bueno, pues todo esto es para decirles que esta nueva generación tecnológica implica un cambio grande. O sea, vamos a necesitar una nueva generación de científicos que puedan aprovechar esas computadoras cuánticas y desarrollar algoritmos y software cuánticos. Algoritmos cuánticos, la curva de aprendizaje va a ser exponencial. No se imaginan lo rápido que puede aprender, que puede hacer inteligencia artificial con algoritmos cuánticos. Pero entonces hay que cambiar el método, ¿no? Cambiar el paradigma, y para eso hay que cambiar el pensamiento. Y cuando estamos ya en estos límites, lo que empezamos a pensar es que pues el impacto de lo que uno busca con las investigaciones no es solo publicar, ¿no? Publicar muy bueno, sino saber cómo impacta eso al ser humano y al mundo en general. Entonces, en este momento, lo que hay que trabajar con la ciencia, hay que siempre compararlo si está de acuerdo con la sociedad, o sea, si ese binomio está trabajando en orden para el ser humano, o sea, si realmente todo el impacto de la tecnología es de beneficio para la humanidad, ¿no? Porque no se trata solo de encontrar y encontrar cosas, sino de aplicarlas de manera que sea útil. Y entonces aquí ya entro a mi último tema, que es, ¿y la inteligencia artificial tendría género? La UNESCO se ha puesto a pensar en eso y ellos hicieron un informe hace poco que lo titularon "Me sonrojaría si pudiera", porque mostraron que estos asistentes de voz con la tecnología de inteligencia artificial que se conocen como Alexa y Siri, seguramente muchos de ustedes han estado conversando con Siri y con Alexa, pues ellos, esos asistentes, son asistentes de voz, perpetúan los estereotipos dañinos de las mujeres y las presentan como sumisas y serviles. Entonces viene el problema, el género de la inteligencia artificial será parte del problema. El problema del sesgo algorítmico contra las mujeres, o sea, es que los computadores y los robots aprenden lo que se les enseña, cómo se les programa, y las reacciones que tienen son reacciones que pueden ser, pues como veíamos en el caso del robot Tai. O sea, hay un problema con esta parte del género, porque no solamente el sesgo del género, el sesgo algorítmico contra las mujeres, sino que no hay casi mujeres que se interesen por estos temas. Hay una crisis en el reclutamiento de mujeres para trabajar en estos temas. Entonces pensamos, ¿y cómo detenemos eso? O sea, los críticos dicen que la inteligencia artificial es un conjunto de datos sesgados que lo que hacen es amplificar los prejuicios antifemeninos y que la inteligencia artificial perpetúa esos estereotipos dañinos contra las mujeres. Bueno, si eso es cierto, entonces por eso es que dicen, no, por eso es que solo el 22% de los profesionales de inteligencia artificial son mujeres. Solo el 22%. Entonces necesitamos que las mujeres no solo sean consumidoras de tecnología, sino que sean productoras de tecnología, productoras de inteligencia artificial. Necesitamos más inteligencia femenina en la inteligencia artificial, en el tratamiento de datos, en los algoritmos, en todo el sector. Estas son palabras de Gabriela Ramos, que es la subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO. Los datos son pues impresionantes porque las mujeres no se están incorporando a los programas del futuro de la tecnología que ya está. Ese futuro ya está aquí en las puertas. Las mujeres y las niñas tienen 4 veces menos probabilidades de saber programar computadoras y 13 veces menos probabilidades de solicitar patentes de tecnología. Entonces uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué podemos hacer para atraer a las mujeres hacia la inteligencia artificial? Porque menos del 1% de las personas que buscan algún puesto en empresas de tecnología son mujeres. O sea, menos del 1% quiere decir que de 100 hombres, si acaso se presenta una mujer. Es menos probable que ocupen posiciones de liderazgo en tecnología. Pues claro, son muy poquiticas, pues ¿cómo van a ser las líderes? Entonces hay que hacer
hay que tratar de hacer una revolución que atraiga a las mujeres, porque si no, pues vamos a tener una inteligencia artificial, un desarrollo de tecnología basado en robots programados con todos esos estereotipos de la sociedad. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que a los niños desde muy pequeños se les vayan quitando todos esos estereotipos de que ahí tienen que jugar con ciertos juguetes, de que los niños son buenos para unas cosas y las niñas para otras. Se les tienen que dar las mismas posibilidades y las mismas oportunidades a los niños y a las niñas. O sea, los padres tienen que ser muy cuidadosos con sus opiniones, con sus actitudes, de no estar enviando el mensaje continuo de que la niña no puede o que la niña no necesita aprender matemáticas, o la niña no importa si ella no aprende, el que tiene que aprender y el que tiene que defenderse es el niño. Contra eso hay que estar pendientes, porque realmente ese es uno de los factores por los cuales las actividades STEM, o sea, todo lo que tiene que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, tiene muy pocas mujeres, porque cuando ya van a tomar su decisión